¿Alguna vez has encontrado algo que no deberías haber visto? En este canal descubrirás historias reales que parecen imposibles, encuentros que dejan marcas y experiencias que no tienen explicación fácil, relatos contados por quienes lo vivieron, sin exageraciones, pero con consecuencias. Si te gustan las historias que te incomodan incluso después de terminar, suscríbete y activa la campana, porque aquí, lo más aterrador siempre parece real. Me pidieron no usar mi nombre, y prefiero mantenerlo así. Tenía 27 años cuando trabajé como auxiliar clínico en un hospital psiquiátrico aún en funcionamiento. Mi turno era nocturno, supervisando pacientes estables. No era un trabajo complicado, solo requería atención y constancia. Todo cambió cuando me asignaron vigilar una habitación específica que el personal evitaba sin dar explicaciones claras. La habitación estaba en un ala poco transitada, aislada del resto de pacientes. No tenía nada especial a simple vista. Cama, paredes blancas, una pequeña ventana sellada. Sin embargo, todos sabían algo sobre ese lugar. Los pacientes tranquilos que eran trasladados ahí cambiaban en cuestión de minutos. Se volvían agresivos, erráticos, imposibles de controlar sin sedación. Nadie entendía por qué. Mi supervisor me explicó que solo debía observar y registrar comportamiento. Nada más. No interactuar más de lo necesario. No cuestionar decisiones médicas. Era extraño, pero acepté. Esa noche ingresaron a un paciente nuevo, completamente calmado, cooperativo. Lo vi caminar por el pasillo sin resistencia. Incluso parecía confundido por tanta precaución alrededor de una simple habitación. Al cerrar la puerta detrás de él, todo parecía normal. Me quedé observando desde la ventana de seguridad. Durante los primeros minutos no ocurrió nada. El paciente se sentó en la cama, respiraba con normalidad. Anoté eso en el registro, pero a los 6 minutos exactos algo cambió. Su postura se tensó. Miró fijamente la pared del fondo, como si hubiera notado algo que yo no podía ver. Se levantó lentamente, acercándose a la pared. Al principio pensé que era ansiedad leve, pero su respiración empezó a acelerarse de forma abrupta. Comenzó a murmurar cosas incomprensibles. No gritaba, pero su tono era cargado, como si estuviera respondiendo a alguien. Me acerqué más al vidrio para escuchar mejor. No había otra voz, solo la suya, y aún así parecía un diálogo. De pronto, golpeó la pared con fuerza, una vez, luego otra. Activé el protocolo y llamé al equipo. Mientras llegaban, el paciente empezó a rascar la superficie con desesperación. Sus uñas se doblaban, pero no se detenía. Gritaba frases inconexas, repitiendo palabras que no tenían sentido completo. Cuando el personal entró, tuvieron que sujetarlo entre 3. Su fuerza era desproporcionada. Después de sedarlo, revisaron la habitación. Fue entonces cuando noté algo que antes no había visto. Bajo la pintura desgastada había marcas. Muchas. Líneas, palabras, símbolos. Como si alguien hubiera escrito sobre esa pared durante mucho tiempo y luego intentaron cubrirlo sin éxito. Me acerqué lo suficiente para leer algunas frases. Ninguna tenía coherencia completa, pero todas eran insistentes. Decían cosas como no lo escuches, no mires fijo, empieza despacio. No parecían advertencias claras, sino fragmentos de algo más largo. El supervisor ordenó cerrar la habitación temporalmente, pero al día siguiente volvió a estar en uso, como si nada hubiera pasado. Otro paciente fue asignado, y el patrón se repitió con precisión inquietante. Mismo tiempo, misma reacción. Esa repetición fue lo que me hizo prestar más atención. No era aleatorio. Algo ocurría en un punto exacto. Empecé a registrar tiempos con más detalle, siempre entre 5 y 7 minutos después de ingresar. Todos los pacientes, sin excepción, fijaban la mirada en la misma zona de la pared antes de perder el control. Era consistente.
demasiado consistente para ser coincidencia. Decidí observar la habitación vacía, sin paciente. Me quedé dentro, solo unos minutos, con la puerta abierta. No sentí nada extraño al inicio, pero al acercarme a la pared, noté que algunas marcas eran más profundas de lo que parecían. No estaban solo pintadas, estaban grabadas, como si alguien hubiera usado fuerza suficiente para dejar huella en el material. Eso no era reciente. Pasé la mano por la superficie. Era irregular. Algunas partes estaban más hundidas. No había humedad ni deterioro estructural que explicara eso. Solo desgaste localizado. Me quedé unos segundos más, intentando identificar patrones en las marcas. Fue entonces cuando escuché algo. No un sonido externo, sino algo interno, como un pensamiento que no reconocía como propio. Me alejé de inmediato. No volví a entrar sin supervisión. Pero esa experiencia me dejó una inquietud constante. Empecé a revisar expedientes antiguos. Encontré referencias indirectas a esa habitación, pero nunca mencionada directamente. Solo descripciones de conductas abruptas sin causa aparente. Algunos médicos sugerían estímulos ambientales desconocidos. Otros simplemente omitían explicaciones. Ninguno cerraba el caso. Con el tiempo, las marcas en la pared parecían más visibles. No porque aumentaran, sino porque el personal dejó de cubrirlas completamente. Era evidente que ya no intentaban ocultarlas del todo, como si hubieran aceptado que no tenía sentido hacerlo. Algunos evitaban mirar directamente esa zona. Otros trabajaban rápido para salir cuanto antes. Nadie lo decía, pero todos lo sabían. Una noche, el sistema de cámaras falló durante unos minutos mientras un paciente estaba dentro. Cuando la imagen regresó, él ya estaba alterado. Pero algo llamó mi atención. En el video no se veía el momento exacto del cambio. Era como si faltara ese fragmento específico. Revisé varias veces. No había transición. Solo un estado tranquilo y luego uno completamente violento, sin punto intermedio. Eso no era normal desde un punto de vista clínico. Siempre hay una progresión. Aquí no la había. Era instantáneo, como si algo se activara de golpe. Empecé a considerar que el estímulo no era visible en cámara. Tal vez no era físico en el sentido tradicional, pero eso no resolvía el problema. Solo lo hacía más difícil de explicar dentro de cualquier marco médico razonable. El incidente final ocurrió durante una revisión programada. Un paciente estable fue ingresado bajo supervisión directa de 2 médicos. Yo estaba presente. Todo fue normal los primeros minutos. Luego, como siempre, miró la pared. Pero esta vez no gritó, no golpeó, solo se quedó quieto, completamente inmóvil. Eso no había pasado antes. El silencio en la sala fue inmediato. Nadie se movió. El paciente levantó la mano lentamente y señaló una zona específica de la pared. Sin apartar la vista, dijo algo en voz baja. No fue un grito. Fue claro, directo. Ahora ya lo escribieron completo. Nadie entendió a qué se refería. Uno de los médicos se acercó con cautela. Miró la pared durante unos segundos. Luego retrocedió de inmediato. Ordenó evacuar la habitación sin explicación. Después de eso, la sala fue cerrada de forma definitiva. No se volvió a usar, oficialmente por riesgos conductuales no controlables. Extraoficialmente, nadie quiso volver a entrar. Días después, un equipo externo fue a evaluar el espacio. No hicieron comentarios públicos, solo recomendaron sellarla completamente. La puerta fue cubierta, la pared también. Todo quedó inaccesible. Antes de que la sellaran, revisé una última vez los registros. Noté algo que no había considerado. Algunas frases en la pared coincidían con notas escritas en expedientes de pacientes que estuvieron ahí. No eran idénticas, pero sí lo suficientemente similares. Como si lo que escribían los pacientes terminara reflejándose en la pared con el tiempo. Eso no tenía explicación lógica. Nunca volví a ese hospital.
No por miedo inmediato, sino porque no encontré una forma racional de integrar lo que vi en mi trabajo. No era un fenómeno clínico estándar, tampoco algo que pudiera descartarse como simple sugestión. Era un patrón consistente, medible en tiempo y reacción, pero sin una causa identificable. Y eso, en un entorno médico, es lo más inquietante que puede existir. Lo último que supe fue por un excompañero. Durante una remodelación parcial, alguien intentó retirar el sellado de esa habitación. No avanzaron mucho, solo lograron exponer una pequeña sección de la pared original. Según me dijeron, lo que había debajo no eran solo marcas antiguas. Había una frase completa, clara. No la repitieron, solo dijeron que no volvieron a intentar abrir ese lugar. No voy a dar muchos detalles personales, pero me llamo Pablo. Tengo 30 años y vivo solo en un departamento pequeño, en un cuarto piso, en una zona relativamente tranquila. Llevo una rutina bastante estable: trabajo, gimnasio y casa. Nunca he tenido problemas de sueño ni episodios extraños. Por eso, lo que encontré una mañana en mi celular no encajaba con nada de lo que conocía sobre mí mismo. Desperté como cualquier otro día. Revisé el celular antes de levantarme y noté algo extraño. Había un video grabado durante la madrugada. No recordaba haberlo iniciado. Pensé que lo había activado sin querer. Eso pasa. Pero al revisar la hora, vi que duraba más de 20 minutos y estaba grabado a las 3:12 am. Eso ya no era tan fácil de explicar con un simple error. Abrí el video esperando ver oscuridad o algo sin importancia. La cámara estaba fija, apuntando directamente hacia mi cama desde una superficie baja, probablemente el buró. La iluminación era mínima, pero suficiente para distinguir formas. Yo estaba acostado, dormido, eso era claro. Lo que no era claro era por qué alguien estaba de pie junto a la cama, inmóvil, durante toda la grabación. La figura no hacía movimientos bruscos, solo estaba ahí, respirando. Se notaba por el ligero movimiento del pecho. No hablaba, no tocaba nada, solo observaba. Lo primero que pensé fue que alguien había entrado al departamento, pero eso no encajaba. La puerta estaba cerrada con seguro por dentro, como siempre. Las ventanas también. No había señales de entrada forzada ni objetos fuera de lugar. Seguí viendo el video completo. En ningún momento esa persona se movía de forma significativa. Solo cambiaba ligeramente de postura, como alguien que está de pie mucho tiempo. En varios momentos parecía inclinarse un poco hacia mí, como si intentara escuchar algo. No había interacción directa, pero la proximidad era evidente. Estaba a menos de medio metro de la cama durante todo el tiempo. Lo más inquietante vino después. Al final del video, la persona se acercó más a la cámara. No fue un movimiento rápido. Fue lento, controlado, como si supiera exactamente dónde estaba el dispositivo. Cuando su rostro quedó lo suficientemente cerca, la imagen se volvió más clara. Fue ahí cuando entendí por qué algo no encajaba desde el inicio. El rostro era el mío, sin duda. No había distorsión ni efecto extraño. Era mi cara, mis rasgos, mi expresión. Pero yo estaba en la cama, visible en el mismo encuadre. Eso eliminaba la posibilidad de un reflejo o una confusión de ángulo. Revisé el video varias veces, buscando algún error técnico, algún indicio de edición o manipulación. No encontré ninguno. Era una grabación continua, sin cortes ni alteraciones visibles. Lo primero que hice fue revisar mi departamento completamente. Puertas, ventanas, cerraduras, todo en orden. Luego revisé si alguien más tenía acceso a mis llaves. Nadie. Vivía solo desde hacía años. No había duplicados recientes. Tampoco había objetos faltantes. Nada indicaba que alguien hubiera estado ahí físicamente, más allá de lo que mostraba el video. Decidí no asumir nada de inmediato. Guardé el archivo y me fui a trabajar. Durante el día intenté encontrar una explicación lógica. Pensé en algún tipo de trastorno del sueño, sonambulismo quizá, pero nunca había tenido antecedentes, ni familiares, ni personales. Aún así,
Investigué. Algunos casos documentados describen comportamientos complejos durante episodios de sueño profundo. Eso encajaba parcialmente. Esa noche tomé precauciones. Dejé el celular grabando de nuevo, esta vez de forma intencional. Cerré todo con doble seguro y coloqué un objeto frente a la puerta que haría ruido si alguien intentaba abrirla. Me acosté con la idea de registrar cualquier movimiento. No dormí completamente tranquilo, pero tampoco esperaba que se repitiera exactamente lo mismo. A la mañana siguiente revisé el nuevo video. Había actividad. No igual que la primera vez, pero suficiente. Se me veía levantándome de la cama alrededor de las 3:10 a.m. Caminaba despacio, sin prisa, sin coordinación completa. Mis movimientos eran torpes, como si no estuviera completamente consciente. Me acerqué a la cámara, la ajusté ligeramente y luego me quedé de pie, en el mismo lugar. Durante varios minutos no hice nada más que respirar de forma irregular. No hablaba, no reaccionaba a nada. Era un comportamiento automático, sin intención clara. Después de un tiempo, simplemente regresé a la cama y me acosté. No hubo interacción con objetos ni intentos de salir del departamento. Todo ocurrió dentro de un patrón cerrado, limitado al espacio inmediato de la habitación. Eso confirmó una posibilidad. Estaba experimentando episodios de sonambulismo sin haberlos tenido antes. Lo que había visto en el primer video no era otra persona. Era yo mismo, en un estado alterado de conciencia, moviéndome sin recuerdo posterior. La diferencia fue el ángulo de grabación y la percepción inicial al no esperar ese comportamiento. Eso explicaba gran parte de lo ocurrido. Aún así, había detalles que no encajaban del todo. En el primer video, la posición de la cámara no coincidía con donde la había dejado normalmente. En el segundo, sí recordaba haberla colocado antes de dormir. Eso indicaba que, en el primer caso, yo mismo la había movido durante el episodio. Algo que no recordaba en absoluto. Eso no era imposible, pero sí poco común. Decidí consultar a un especialista en sueño. Le mostré los videos. Su evaluación fue directa. Episodios de sonambulismo con conductas complejas. Me explicó que el estrés, cambios en rutina o fatiga acumulada podían desencadenarlo incluso sin antecedentes previos. No era frecuente, pero tampoco imposible. Me recomendó ajustes en horarios, descanso y seguimiento médico. Seguí las indicaciones durante semanas. Los episodios disminuyeron hasta desaparecer. No volví a grabar nada similar. Mi rutina volvió a estabilizarse. No hubo más videos inesperados, ni movimientos nocturnos registrados. Todo parecía haber sido un evento aislado dentro de un periodo específico. Una explicación médica, no algo externo o inexplicable. Eso me dejó más tranquilo. Aún así, con el tiempo volví a revisar el primer video, ya con otra perspectiva, buscando coherencia en los detalles. Fue entonces cuando noté algo que había pasado por alto. Durante los primeros minutos, mientras esa figura estaba de pie junto a la cama, yo también me movía ligeramente, como si no estuviera completamente dormido. Pero no me levantaba. Eso generaba una superposición difícil de explicar. Revisé cuadro por cuadro. No había dos personas claramente separadas en todo momento. Había momentos donde la imagen se volvía menos definida, especialmente en zonas de baja luz. Eso podía generar una percepción errónea inicial. El cerebro tiende a completar información cuando no hay suficiente claridad visual. Lo que interpreté como dos cuerpos distintos pudo haber sido un efecto de perspectiva. No fue una explicación perfecta, pero fue suficiente. No encontré evidencia de intrusión real, ni fallas técnicas en el dispositivo. Solo un comportamiento anómalo de mi parte, registrado desde un ángulo que amplificó la confusión inicial. Con el contexto adecuado, todo encajaba dentro de un marco clínico razonable. Eso fue lo que acepté como conclusión. El video sigue guardado. No porque quiera volver a verlo, sino porque es evidencia de algo que no percibimos cuando dormimos. No hay nada sobrenatural en él. Solo una persona moviéndose sin ser consciente. Pero verlo desde afuera,
Cambia completamente la percepción, porque por unos minutos estuve de pie junto a mi propia cama, sin saberlo. Y eso, por sí solo, ya es suficiente. Me llamo Juan, tengo 29 años, y esto pasó hace poco más de un año. Fui con mi novia Carla a un bosque en las afueras de la ciudad para despejarnos un fin de semana. No era un lugar turístico, solo un sendero poco conocido que un amigo me había recomendado. Queríamos desconectarnos del ruido, del trabajo, de todo. Nunca imaginé que ese lugar terminaría siendo lo más inquietante que hemos vivido. Caminamos durante horas sin problema. El ambiente era tranquilo, incluso agradable. El bosque no era especialmente denso, pero sí lo suficiente para perder de vista el camino si no prestabas atención. Carla tomaba fotos y yo revisaba el mapa en el celular de vez en cuando. Todo parecía normal hasta que escuchamos algo entre los árboles. No era un animal. Sonaba más como pasos, pero demasiado ligeros. Nos detuvimos. El sonido también. Pensé que alguien más estaba cerca, tal vez otro excursionista. Llamé en voz alta, pero nadie respondió. Carla me dijo que mejor siguiéramos, que no valía la pena meternos más profundo. Estaba a punto de hacerle caso cuando lo vimos. Un niño de pie entre los árboles a unos 15 metros. Estaba completamente solo, y no parecía asustado. Lo primero que me llamó la atención fue su ropa. Era demasiado ligera para ese lugar. Llevaba una camiseta delgada y pantalones sucios, como si llevara tiempo caminando. Pero no tenía rasguños, ni señales de haber caído. Estaba limpio. Demasiado limpio para alguien perdido en el bosque. Carla se acercó primero, con cuidado, hablándole en voz baja para no asustarlo. El niño no respondió. Me acerqué también. Le pregunté su nombre, de dónde venía, si estaba perdido. No dijo nada. Solo nos miraba. Pero no era una mirada normal. No parecía confundido ni asustado. Era fija, directa, incómoda, como si estuviera evaluándonos. Carla intentó sonreírle, pero luego me miró a mí, preocupada. Ese silencio no era el de un niño asustado. Era otra cosa, algo que no encajaba. Le ofrecimos agua. No la tomó. Le ofrecimos comida. Tampoco. Ni siquiera bajó la mirada hacia lo que le estábamos dando. Solo seguía observándonos. Fue entonces cuando noté otro detalle. No parecía respirar agitado, ni cansado. Después de estar ahí, solo, en medio del bosque, su estado físico no coincidía con la situación. Era como si hubiera estado ahí esperando. Carla sugirió llevarlo de regreso al sendero principal. Asentí. No podíamos dejarlo ahí. Le hice una señal para que caminara con nosotros. Dudó unos segundos, pero luego empezó a moverse. Caminaba despacio, pero sin perder el ritmo. No hacía ruido con las hojas secas, algo que noté porque nosotros sí lo hacíamos. Era un detalle pequeño, pero en ese momento se me quedó grabado. Mientras avanzábamos intenté hablar con él otra vez. Nada, ni una palabra. Carla empezó a inquietarse. Me dijo en voz baja que algo no le gustaba. Yo intenté mantener la calma, pensando que tal vez estaba en shock. Pero cada minuto que pasaba, la sensación de incomodidad crecía. No por lo que hacía el niño, sino por lo que no hacía. No reaccionaba como debería. Después de unos minutos, Carla me jaló del brazo. Me señaló algo sin decir palabra. Miré al suelo y entendí de inmediato. No había huellas del niño. Las nuestras estaban marcadas en la tierra húmeda, pero las de él no. Ni una sola. Caminaba delante de nosotros, pero el suelo no registraba su paso. Me detuve en seco. El niño también se detuvo al mismo tiempo, sin voltear. Intenté convencerme de que era el terreno, que tal vez no estaba lo suficientemente blando. Pero no tenía sentido. Las nuestras sí estaban. Carla ya estaba visiblemente nerviosa. Me dijo que regresáramos, que algo no estaba bien. Asentí. Le dije al niño que íbamos a cambiar de dirección.
No respondió, solo giró lentamente la cabeza, pero no completamente, solo lo suficiente para vernos de reojo. Esa mirada fue diferente, ya no era neutra, había algo más. No sabría decir qué exactamente, pero me provocó una sensación de alerta inmediata. Tomé la mano de Carla y empezamos a caminar de regreso sin esperar al niño. Dimos unos pasos rápidos, luego más rápidos. No corrimos, pero tampoco queríamos quedarnos ahí. Sentíamos que nos observaba, aunque no volteábamos. Después de unos metros, Carla no resistió y miró atrás. Se detuvo de golpe. Yo también. El niño ya no estaba donde lo dejamos. Estaba mucho más cerca, a menos de 3 metros. No escuchamos pasos, no hubo ramas rompiéndose, nada. Simplemente estaba ahí, más cerca de lo que debería haber estado, y seguía sin decir una sola palabra. Mi reacción fue inmediata. Le dije a Carla que caminara sin detenerse. Esta vez sí aceleramos el paso de verdad. No quería correr porque no sabía cómo iba a reaccionar él, pero el cuerpo ya me pedía salir de ahí. Carla estaba temblando. Me apretaba la mano con fuerza. No hablábamos. Solo avanzábamos esperando ver el sendero principal en cualquier momento. De pronto el niño habló. Fue la primera vez. Su voz era baja, casi plana. Dijo algo muy simple. No es por ahí. Nos detuvimos por reflejo. Fue un error. Volteé lentamente. Él estaba de pie, mirándonos directo. No parecía amenazante, pero tampoco normal. Esa frase en ese contexto no tenía sentido. Nosotros sabíamos por dónde habíamos venido. Le dije que sí era por ahí, intentando mantener firme la voz. Él negó lentamente con la cabeza. Luego levantó el brazo y señaló en dirección contraria. Carla susurró que no le hiciéramos caso. Yo también lo sabía. No había razón para confiar en él. Pero lo que más me inquietó fue otra cosa. No dudó. No pensó. Señaló como si supiera exactamente lo que hacía. Decidimos ignorarlo y seguir. Esta vez sí comenzamos a trotar. No volteamos más. Solo avanzamos lo más rápido posible. El bosque empezó a sentirse más cerrado, más silencioso. Ni pájaros, ni viento. Solo nuestras pisadas. Y algo más. Un sonido suave detrás de nosotros que no coincidía con nuestro ritmo. Como si alguien se moviera, pero sin tocar el suelo. No sé cuánto tiempo pasó, pero finalmente vimos el sendero. Salimos casi corriendo. No nos detuvimos hasta llegar al coche. Cuando volteamos por última vez, el bosque estaba vacío. No había rastro del niño. Ni movimiento, ni sonido. Nada. Solo árboles. Solo silencio. Como si nunca hubiera habido nadie ahí con nosotros. Ya en el coche, Carla empezó a llorar. Yo intentaba entender lo que había pasado. Revisé el celular, sin señal, pero había algo más. Una foto nueva en la galería. No recordaba haberla tomado. La abrí. Era de nosotros, caminando dentro del bosque, de espaldas, y al fondo, entre los árboles, el niño, observándonos. Lo peor no fue la foto, fue el detalle que vimos después. Al hacer zoom, el rostro del niño no era claro, pero había algo más detrás de él. Otra silueta, más alta, más oscura, apenas visible, como si hubiera estado ahí todo el tiempo, más atrás, siguiendo cada paso. Ninguno de los dos la había visto en ningún momento. Desde ese día no hemos vuelto a ese lugar. Nunca denunciamos nada porque no sabíamos qué decir exactamente. No había pruebas claras, solo una foto que preferimos borrar. Pero hay algo que no puedo quitarme de la cabeza. El niño no parecía perdido. No parecía necesitar ayuda. Parecía estar esperando a que alguien lo encontrara. Y esa es la parte que más me inquieta. Si llegaste hasta el final, gracias por quedarte, porque estas historias no son fáciles de escuchar. Si te gustó el contenido, suscribirte de verdad ayuda muchísimo al canal a seguir creciendo y a traer más relatos como este. Activa la campana
para no perderte los próximos. Nos vemos en el siguiente video. Pero recuerda, algunas historias no terminan cuando se cuentan.